La confesión de un asesino. Cuando llegó al aeropuerto de Carrasco, lo sorprendió gratamente el nuevo edificio. El país había olvidado la crisis y trataba de reflejar su reciente prosperidad económica en un aeropuerto pequeño, pero con rasgos ultramodernos, sin nada que envidiarle a los monstruos de Estados Unidos y Japón. Apenas tomó un taxi y fue entrando vertiginosamente en el caos de Montevideo, pensó que tal vez el país no había cambiado tanto en los últimos años. Las líneas de las calles todavía parecían algo borrosas o desdibujadas, los conductores tocaban la bocina sin necesidad e insultaban para sí mismos o gritaban algún improperio por la ventanilla antes de darse a la fuga. Con el correr de la semana comprobó que las cosas habían cambiado mucho y muy poco. Las diferencias entre ricos y pobres seguían siendo latinoamericanas, aunque, medidos en términos monetarios, los ricos eran ahora mucho más ricos y los pobres algo menos pobres. Después de 100 años de gobiernos conservadores, de una larga democracia y unas pocas dictaduras, los uruguayos vivían la discutida utopía de un gobierno formado por exguerrilleros. La victoria en las últimas elecciones de un presidente Tupamaro lo había dejado indiferente. Desde niño había aprendido a despreciar el peligro de las ideas demasiado elaboradas sobre la sociedad y por sí mismo había descubierto que las utopías no se matan, se suicidan. Y un triunfo en las elecciones era lo peor que le podía pasar a aquellos locos de los 70s que habían dejado de imaginar un mundo perfecto para tratar de evitar la catástrofe. Curiosamente, lo que más había amargado a Santiago en toda su estadía en Estados Unidos había sido la noticia sobre el plebiscito de 2009 en Uruguay, cuando el pueblo ratificó, con una mayoría de abstenciones, la vieja ley que protegía y mantenía impunes a los asesinos de la pasada dictadura militar. Se amargó secretamente porque nunca tuvo el valor de reconocer, ante sus amigos y ante su familia, que conservaba una rabia secreta e inexplicable por aquellos años de los cuales casi no tenía memoria. Así que no agregó más nada cuando Paulina le escribió desde Montevideo comentando la noticia y felicitando al pueblo uruguayo por la sabiduría de mantener la paz y la democracia que tanto había costado recuperar, pese a la romántica estupidez de elegir como presidente a un viejo guerrillero que vivía en una cueva plantando flores. Tuvo la suerte de entrar en el Hospital Americano, aunque a nadie sorprendió. Las instituciones médicas más importantes, el británico, el italiano y la española, se lo habían disputado, pero el americano fue el que ofreció mejor paga y ciertas condiciones para llevar adelante los proyectos que traía en mente desde mucho antes de recibir su PhD en Emory University. Paulina estaba esperanzada con el reencuentro. Aquella especie de exilio académico había madurado al joven médico. Sus padres estaban orgullosos. Habían rescatado a Santiago de una familia disfuncional de Artigas, marcada por una cultura rural de violencia doméstica y probablemente por el abuso de su padre, lo que había dejado en Santiago una conducta agresiva y del todo inapropiada. Desde los 4 años había manifestado un comportamiento que iba más allá de las clásicas rabietas que tienen los niños a su edad. Cuando entró al kindergarten, todavía tenía ataques de rabia y en la escuela tuvo una época en que les tocaba las nalgas a sus compañeritas, lo que provocó el escándalo de sus maestras y una expulsión por mala conducta. Sus padres adoptivos lo cambiaron a un internado católico y el psicólogo confirmó las sospechas sobre los malos hábitos de sus progenitores, razón por la cual habían perdido la patria potestad. A los 10 años ya era un niño normal y laborioso. Había superado milagrosamente los ataques de asma y desde entonces se destacó por ser siempre el mejor alumno de la clase y por no involucrarse nunca en política, ni siquiera en los años 80, cuando el país recuperó la democracia, ni en los 90, cuando entró en la universidad. En resumen, Santiago se sentía en toda su plenitud a su regreso. Llegaba cargado de proyectos y de otras inquietudes que no alcanzaba a racionalizar. Los sábados recorría las zonas de la Costa de Oro y los domingos daba una vuelta más breve por los barrios de Montevideo.
Menos conocidos o desconocidos completamente, a no ser por las crónicas policiales, las zonas periféricas y las más antiguas del centro permanecían como parte del inconsciente colectivo, reprimido, pensaba Santiago, mientras los lujosos y pulcros apartamentos de la costa ofrecían al mundo y a sus propios pobladores el mejor rostro de la ciudad. Un día lunes le derivaron a su consultorio un paciente de 69 años. El hombre, el que luego de escuchar su nombre completo dijo que los amigos lo llamaban Bebe y los vecinos Coronel Ruiz Díaz o simplemente Coronel, no revelaba síntomas graves en su aspecto físico. Por el contrario, una risa blanquísima, recién restaurada, un físico acostumbrado al ejercicio moderado, mostraban un hombre mayor, algo encorvado, pero del todo saludable, excepto por la obstrucción coronaria. Mientras Santiago afinaba su diagnóstico, Bebe elogiaba la pulcritud y el espacio de su consultorio. En su tiempo, el hospital militar era más bien oscuro. Los consultorios no olían a velas frutales y los médicos no vestían tan elegantemente. Santiago casi no sacaba la mirada de los análisis mientras hablaba. Don Bebe le detalló todas sus preferencias por el ejercicio matinal, por la comida sana y el whisky etiqueta negra, por una vida sexual muy activa sin necesidad alguna de Viagra, aunque a su edad ya había dejado de comer fuera de casa con cierta frecuencia, por los paseos por la Rambla de Pocitos casi todas las tardes, de 5 a 6:30. Se extendió detallando sobre su tristeza por la decadencia de la sociedad desde que los marxistas habían tomado el gobierno, esta vez de forma legal. Eso no lo cuestionaba, porque las elecciones son elecciones y hay que respetarlas, pero sin duda valiéndose de las mentiras de siempre. Cuando Santiago le dijo que la operación era inevitable, don Bebe se sorprendió. Abrió los ojos y enseguida apretó las cejas en signo de consulta. ¿Cómo que tengo que operarme, doctor? No hay otra. Tiene la aorta obstruida y hay que reemplazarla por una de cerdo. ¿Una de cerdo? Sí. ¿Por qué se sorprende? Seguro que conoce a alguien que se ha operado del corazón. Sí, conozco a varios. Es como una plaga. Ahora todo el mundo se opera del corazón. Antes no era así. No todo el mundo. Y antes la gente simplemente se moría de un infarto. Eso es lo que vamos a evitar con una intervención a tiempo. Mejorará su calidad de vida. Usted cree que está sano, pero tiene ese problema ahí y no se va haciendo ejercicio. Hay que operar. Así que de ahí me viene ese cansancio cuando camino, ¿no, doctor? No lo dude. Usted es una persona que siempre ha hecho ejercicio y vida saludable. No hay razones para cansarse caminando por la Rambla. Don Bebe dijo que lo iba a pensar, que debía discutirlo con Carmencita, su esposa, y con sus 3 hijos. El riesgo era muy bajo. Casi nadie se moría hoy en día por una operación al corazón, pero siempre había casos para rellenar ese 5% de fatalidades. Además, la sola idea de que le abrirían el pecho de arriba abajo para sacarle el corazón como en un rito azteca lo aterrorizaba. Por unanimidad, la familia de don Bebe era partidaria de la operación, así que el paciente no encontró más excusas, aunque dilató la fecha de la intervención mientras pudo. Una mañana de frío se sintió mal y lo llevaron al hospital de emergencia. Llegó con un preinfarto. Santiago lo atendió hasta que se recuperó. Una vez más, los hechos le habían dado la razón al joven médico. Por entonces, su fama se había extendido por todo el sanatorio y más allá, entre sus colegas y nuevos pacientes. Carmencita, la esposa de don Bebe, lo había invitado repetidas veces a tomar el té a su casa de Carrasco, para que conociera a su hija, a quien le faltaban solo 2 materias para recibirse de pediatra. Pero Santiago había acudido repetidas veces a la excusa de su oficio, que no tenía horarios ni descanso. Carmencita había hecho campaña psicológica para que su marido se operase y le había prometido unas vacaciones en Miami. ¿Ha estado usted en Miami?, le preguntó a Santiago. Sí, muchas veces. Nosotros no conocemos Estados Unidos, se quejó Carmencita. ¿Puede creerlo? Un militar de carrera como mi esposo,
que siempre luchó por los valores de la democracia en la época de los revoltosos, nunca quiso ir a los Estados Unidos. Dice que no sabe una palabra en inglés, pero a mí me parece que es solo una excusa. No necesita saber inglés para visitar Estados Unidos, dijo Santiago. Además, en Miami la mayoría de la gente habla español. Claro que sí, imagínese, allí están todos los exiliados del régimen de Castro. Mi esposo tendría mucho para conversar con cualquiera de ellos. ¿Viste, Bebe, lo que dijo el doctor? En Miami casi todos hablan español. Bebe hizo una mueca. Carmencita continuó con su trabajo habitual. No nos vamos a morir sin conocer Miami. A Europa ya fuimos. Me queda esa materia pendiente de Miami. O Nueva York, ¿por qué no? Después que te operes, nos vamos. Y no se discute más, como te gusta decir a vos. No hay más excusa con el idioma. ¿Me entendiste, viejo? Me voy a operar, pero no voy a ir a Estados Unidos. Solo de pensar que tengo que pasar por todas esas investigaciones para que te den una puta visa, me pega en el forro de las bolas. Los yanquis se creen la flor y la nata del mundo y no son más que unos traidores. Te usan y luego te tiran como un perro. No tienen coherencia, porque mientras unos defienden la libertad, otros marxistas se amparan en esa farsa de país de leyes para meter a la cárcel al mismo Rambo. Pero se olvidan de todas las leyes cuando Rambo está haciendo lo que tiene que hacer. No, no, señor. Prefiero disfrutar mis últimos días entre mi gente, aquí, en el paisito, que bien merecido me lo tengo después de servir toda una vida a la patria. ¡Aleluya! Al menos te vas a operar, viejo. Eso ya es mucho en un cascarrabias terco como vos. La operación estaba programada para el viernes 20 de mayo. Pero el coronel la suspendió a último momento. Dijo que tenía un partido muy importante ese día, lo que desconcertó a todos. Pero nadie se atrevió a inquirirlo directamente y prefirieron especular sobre las actividades profesionales del coronel, todavía muy importantes y reservadas, a pesar de que estaba retirado. Al coronel también le agradaba mantener cierto aire de misterio a su alrededor. Un sobrino bromeó que, por un momento en su vida, el coronel mostraba signos de debilidad. Alguien se lo dijo, pero él se rió de costado, como era su costumbre cuando sabía la respuesta, pero prefería no contestar. Así que finalmente la operación fue el viernes 3 de junio. La sala de espera se llenó de familiares y amigos en uniforme y el paciente les demostró a todos, en medio de bromas y risas, que no le tenía miedo a la operación ni a la muerte. Apenas el anestesista había regulado la dosis que comenzaba a gotear, el doctor Santiago Zavala le pidió al anestesista y a los asistentes que lo dejaran solo con el paciente para confirmar su estado psicológico antes de la intervención. Los asistentes no entendieron a qué se refería, pero obedecieron al pedido, más movidos por el prestigio del cardiólogo que por la regularidad del proceso. Don Bebe inclinó la cabeza y le preguntó si todo estaba bien. Santiago confirmó: «Todo está muy bien. En unas horas usted estará mucho mejor aún. Estoy en sus manos, doctor. Confíe en su ciencia». «No lo dude. ¿Cómo se siente?» «Muy bien, algo más relajado. Es como si recién me hubiese tomado un whiskycito. Uno se siente muy bien poco a poco». «Sí, es algo así. Antes, cuando no había anestesia, se amputaban piernas con bastante whisky. La anestesia no solo relaja, sino que también ayuda a la memoria a liberarse de los recuerdos más antiguos. ¿No recuerda nada de su infancia?» Sí, recuerdo clarito un caballo que me regaló el viejo para un cumpleaños en Rivera. En realidad era un pony, pero para mí era enorme. Hasta recuerdo el olor a caballo y a madreselva. ¿Se cayó alguna vez del caballo? Me caí y fui a dar con la cara en un matorral de madreselvas. De ahí le viene esa cicatriz en el músculo trapecio. ¿Músculo trapecio? La cicatriz con forma de Z. Ah, sí, esta, aquí al lado del cuello. Sí, esa misma. No, esa me la hice tratando de cruzar un alambrado de púa en un entrenamiento. Una púa de mierda, herrumbrada. Se enganchó en la piel y como si fuese un anzuelo de pescar no se quería soltar.
Y yo, por el dolor, tiré del alambre para desenganchármelo y me rasgué la piel y la carne en un tajo terrible que después costó curar. Por la infección, ¿sabe? Lo peor es que me desmayé del dolor. Estaba en mi primer año en el ejército y los más veteranos me tomaron el pelo por un año. Tuve que esperar a que llegara la nueva camada de novatos para hacerme de algún respeto. En esa época la pasé mal, pero ahora recuerdo todo eso y me parece fantástico. ¿Puede creer? Es la anestesia, hace que uno se sienta bien hasta con los peores recuerdos. Así es, doctor. Yo también recuerdo esa cicatriz. Con otra igual, atravesada, tendría usted una perfecta cruz gamada como tatuaje. Don Bebe inclinó la cabeza y miró al doctor con ojos borrachos, pero que todavía revelaban asombro. Nunca olvidé esa cicatriz, continuó Santiago. Mis padres tenían una chacra en Artigas o en Rivera. Cuando llegaron 2 jeeps del ejército, mi madre corrió a la cocina. Tengo imágenes fragmentadas, fracturadas, cosas de chicos. Luego recuerdo que los soldados tomaron a mi padre por los brazos y lo ataron por el pecho con una soga muy gruesa. Mi madre intentó intervenir, pero uno de ellos la arrastró de nuevo hacia la casa. Recuerdo a mi padre siendo arrastrado por el campo seco, detrás de un caballo como si fuese un arado. Por mucho tiempo pensé que mi padre debió preocuparse más por agarrarse fuerte de la soga que por las piedras y las espinas que rasgaban su cuerpo. Si se soltaba de la soga, moría por asfixia. ¿Sabe que Jesús murió por asfixia? Esa era la muerte de los crucificados en los tiempos del antiguo Imperio Romano. Los músculos de los brazos se agotaban y al relajarse el cuerpo colgaba e impedía respirar al reo. Ironías de la historia. Hace un tiempo hice un breve research y concluí que el Che Guevara, el revoltoso asesinado por el imperio de la época, también murió de asfixia, sin duda ahogado en su propia sangre. Todavía retumban desde alguna parte de mi memoria los gritos de mi madre. Yo estaba en el galpón, en un cajón de frutas muy alto donde ponían huevos las gallinas. Desde allí pude ver cómo se llevaban primero a mi padre y después a mi madre. La subieron a un jeep, casi desnuda. Por último, los 2 soldados que quedaban registraron todo, casa y galpón, hasta que me descubrieron escondido allí. No recuerdo haber llorado nunca. Solo recuerdo que uno me tomó de un brazo y me llevó en el jeep que quedaba. Me llevaba agarrado con fuerza de los pelos de la nuca, mientras yo intentaba romper esa cicatriz con forma de seta, y la cicatriz no se abría. Mis uñas refalaban sobre la piel sudorosa. Don Bebe escuchaba con los ojos abiertos, llenos de terror. Ahora, coronel, dígame, ¿dónde están? No sé de qué habla. Coronel, le queda poco tiempo. La anestesia está haciendo efecto. Usted recuerda perfectamente ese momento. Usted me entregó a la familia Zabalas Méndez. Mire que yo quiero a mis padres postizos, pero más quiero saber dónde están mis verdaderos padres. Quiero saber mi nombre, mi primer nombre. Tal vez me llamaba Car o Camilo. ¿Cómo me llamaba yo antes de llamarme Santiago Zabala? No sé de qué habla. Míreme bien. Le quedan pocos minutos para tomar la decisión más importante de su vida. ¿Me está amenazando? Sí. El coronel miró al doctor a los ojos con ojos pavorosos a pesar de la borrachera de la anestesia. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien. No se altere. Le diré todo. De todas formas me protege la ley». Yo entregué al niño, es decir, lo entregué a usted a los Zavala. Los Zavalas vivían en Buenos Aires y estaban en una lista de espera, pero eran muy amigos del general Máximo Monsalvo. Entre las preferencias habían marcado Rubio, porque eran más inteligentes y la adopción levantaría menos sospechas. Y en la zona todos sabían que aquella familia tenía un hijo comunista, producto de la mala influencia de un estudiante que conoció en la Facultad de Medicina. Anarquista y acostumbrada a la buena vida de la capital. Necesitábamos más pistas sobre 3 tupas fugados que intentaban cruzar la frontera. Llevé a la parejita al cuartel de Rivera y los interrogué yo mismo. 2 pendejos de 20 y pocos años.
Usé los métodos habituales, pero había un soldado que no sabía medir la fuerza de los golpes. Cuando el niño se quedó sin padres me dio pena y yo mismo me ofrecí llevarlo a Buenos Aires. Aquel viaje en 1975 fue un infierno, pero llegamos y tuve que ocultarles a los Zavala que el niño sufría de asma. Los Zavala, una excelente familia. Yo solo cumplía órdenes. También cumplía órdenes cuando le apretó los testículos a mi padre y lo mandó arrastrar por el campo antes de tirarlo como un animal moribundo sobre el jeep. Mi padre estaba amarrado y usted tenía otros hombres armados de su lado. ¿Eso era lo que aprendían en el ejército sobre cómo ser hombres de verdad? ¿También cumplía órdenes cuando le tocó el culo a mi madre y dijo que la reservaran para el coronel? Pero entonces, usted debía ser apenas un teniente de cuarta y la manoseó un poquito antes de dejársela a su superior, ¿verdad? Porque usted ya era libidinoso, pero más podía su sentido de la alcahuetería. Disculpe si soy injusto. Por entonces yo tendría apenas 3 años, más o menos. Así que esto último lo deduzco de una sola imagen, de la imagen de una mujer, más precisamente de mi madre, siendo arrastrada hacia el jeep con los senos descubiertos, entre una fiesta de iguales como usted. Y como todavía la ley los protege y los protegerá hasta que se mueran, ¿o cree que no me di cuenta que estaba tan preocupado por la votación en el Parlamento el 20 de mayo? Porque siempre hay descuento para criminales mayoristas, no me queda otra que seguir especulando sobre hechos fragmentados que conservo como trozos de vidrio dentro del pecho. Ahora dígame, coronel, ¿qué hicieron después? ¿Toda esa humillación no era suficiente que además tuvieron que torturarlos y desaparecerlos para que no haya rastros? ¿No? Dígame, dígame, hijo de puta. No se duerma ahora. Todavía le quedan unos minutos. Santiago le palmeó la cara varias veces, pero el paciente parecía no responder. Fue la primera vez que procedía sin cálculo y cometió el error de su vida. No debió perder tantos segundos cruciales descargando su rabia. El coronel estuvo a punto de revelarle dónde habían enterrado a sus padres, pero no le dio tiempo. No podía estar fingiendo. La anestesia se lo llevó a un sueño profundo. Tal vez a ese momento en que el teniente, en sus 30 y pocos años y en su mejor estado físico, había sometido a María Ocampo en la cocina. Santiago nunca sabrá que su apellido era Ocampo y que su madre se llamaba María. Un poco a la fuerza y un poco prometiéndole piedad para su esposo. Luego supo que María se había dejado violar porque sabía que su hijo andaba escondido en alguna parte del galpón. El marido había reventado antes de lo que pensaban, no en el campo, sino en el cuartel. Don Bebe, que por entonces era teniente, había escuchado las puteadas del general Máximo Monsalvo que decía que estos milicos de mierda no habían aprendido nada en la Escuela de las Américas, que para apremios severos estaban los médicos que controlaban hasta dónde se le podía dar a un detenido antes de que reventara. Así que tanto la mujer como el esposo reventaron en manos de inexpertos, sin revelar nada, ni siquiera uno de esos nombres de amigos que inventan los detenidos para zafarse de la picana. La hembra, un desperdicio, dijo el general, con esos ojos azules y esas tetas en su flor y gritando por su cría en lugar de aflojarse y colaborar. Murió de un paro cardíaco. Al menos eso es lo que le dijeron al bebé antes de asignarle una misión menor. Carmencita no lo sabía, pero 2 de sus amigos retirados guardaban el secreto como 2 tumbas. A las 6 menos cuarto, el doctor Santiago Zavala se presentó en la sala de espera y anunció que la operación había sido un éxito. La primera en abrazarlo fue Carmencita, luego sus 3 hijos y los compañeros de arma, los más jóvenes en uniforme. Agotado después de varias horas de tensa concentración, Santiago, mejor dicho, ese otro que ahora no sabía su nombre, salió a caminar por la rambla costanera. Sabía que nunca se encontraría con el coronel caminando por allí, pero por lo menos ahora sabía que lo que había sido una pesadilla obsesiva durante toda su vida era su memoria de niño que se resistía a olvidar. Casi no tenía ningún dato nuevo, solo confirmaciones. La verdad
se había abierto paso a través de la locura colectiva y seguramente moriría muda con él y con el coronel. Una extraña complicidad con el asesino de sus padres se había establecido desde entonces entre el laberinto de personas, de votantes, de jueces, pensó, que iban y venían inadvertidas por la Rambla. Don Bebe tuvo una recuperación normal. Sin embargo, dijo su esposa, ya no fue el mismo. Había perdido el gusto del ejercicio y casi no salía a caminar por la Rambla, a no ser en horas inapropiadas. El doctor Santiago le dijo que era normal en muchos pacientes operados del corazón cierta depresión fácilmente controlable con la medicación que le había dado. La hija del coronel, que estaba por recibirse de pediatra, lo confirmó. Lo importante, dijo el doctor, era que su expectativa de vida ahora se había prolongado por lo menos 20 o 25 años. Fue exactamente lo que le dijo a don Bebe apenas abrió los ojos, y don Bebe le preguntó por qué estaba vivo. Le dijo que no se imaginara que la operación había sido un éxito porque el doctor era un hombre bueno. Por el contrario, estaba seguro que el coronel nunca le diría dónde estaban los huesos de sus padres y que no habría justicia ni referéndum nacional ni retorcidas votaciones en el Parlamento que lo obligase a confesar. La justicia que tarda no llega, dijo el doctor, y dijo que había decidido hacer su mejor trabajo para que viviera mucho, porque a diferencia de don Bebe y de su esposa Carmencita, el doctor no creía en el infierno y tampoco creía ya en la justicia. Así que eso era lo peor que le podía pasar al coronel, que viviera mucho, recordando lo que nunca iba a confesar, maldiciendo a aquel hijo de puta por cada nuevo día de vida que Dios le daba.